Ok, vamos a abrir nuestro SQL Server y vamos a loguearnos con nuestro super administrador. Así que vamos a poner nuestra contraseña, vamos a poner admin123, le damos enter y aquí podemos acceder a nuestra base de datos. Estamos trabajando con nuestra base de datos que se llama Matilda y vamos a crear dos esquemas nuevos. Uno se va a llamar gestión y otro se va a llamar catálogo. Recordando un poco cómo se crea el esquema, vamos a irnos a nuestra base de datos Matilda, abrimos la carpeta de seguridad y en la carpeta de esquema le vamos a dar clic derecho, nuevo esquema. Y aquí vamos a colocar el nombre de gestión en mayúscula. Le damos enter y se crea nuestro esquema de gestión. Y también vamos a crear otro esquema, el cual se va a llamar catálogo. Le damos OK y se crea nuestro esquema de catálogo. Luego vamos a crear una nueva query y vamos a usar nuestra base de datos DB Matilda. Damos F5 para ejecutar la query y así nos aseguramos de que estamos trabajando en nuestra base de datos Matilda. Vamos a crear nuestra tabla catálogo, el cual va a tener las siguientes propiedades. Va a tener un ID categoría que va a ser según nuestros estándares de creación de base de datos. Va a tener la palabra ID seguido del nombre de la tabla, categoría, ID categoría. Va a tener un nombre que va a ser el nombre de la categoría y los campos de auditoría que son el exactivo, que indica si la categoría está activa o inactiva, la fecha de registro, que es la fecha en que se creó la categoría, y el usuario que la creó. En el creado por vamos a guardar el nombre del usuario que creó esa categoría. Luego vamos a crear nuestra tabla documento, el cual va a estar asociado al esquema gestión y el cual va a tener las siguientes propiedades: el ID documento, un código de referencia que va a ser un código único, el cual va a tener el siguiente formato. Va a tener el formato de año, mes, día, hora, segundos. Este va a ser el código de referencia para la gestión de este documento. Va a tener un título y va a tener una descripción. También vamos a guardar en un campo texto la categoría en la que se vaya a relacionar este documento. Es decir, aquí en el catálogo categoría vamos a ir guardando todas las categorías que se nos ocurran. Por ejemplo, vamos a guardar el año, podemos ser el año, podemos guardar si es un diagnóstico, si es un memorándum, si es un acta de entrega, etc. Sin embargo, nosotros no vamos a amarrar directamente el documento a una sola categoría, sino que vamos a indicar varias categorías que puede tener ese documento, pero lo vamos a guardar en un campo de texto. Podríamos hacer una tabla intermedia entre documento y categoría y guardar ese documento en las diferentes categorías. También vamos a tener los campos de auditoría, como son el exactivo, la fecha de registro y el ID del usuario que registró este documento. Aquí sí vamos a hacer una relación directa del usuario que hizo este registro en la base de datos. Por último, también tendremos una tabla llamada archivo, que va a ser el archivo adjunto que se sube en ese registro. Lo indicamos en una tabla aparte porque queremos guardar un histórico de todas las veces que se ha ido modificando ese archivo. Así que esta va a ser la tabla documento, va a ser nuestra tabla cabecera, y la tabla archivo va a ser nuestra tabla detalle, donde vamos a guardar el archivo en tipo de campo binary max. También tendrá un campo observación donde el usuario podrá indicar alguna observación por algún cambio que se hizo en el archivo actual. También tendremos los campos de auditoría, el exactivo, la fecha de registro y el creado por. Esto va a funcionar de la siguiente manera: si un usuario registra un documento y más adelante ese usuario necesita reemplazar ese documento, nosotros no vamos a hacer un reemplazo directo en el registro, sino que vamos a ir a inactivar el archivo que esté actual para esta cabecera. Vamos a inactivarlo y vamos a registrar nuestro nuevo documento relacionado a esta cabecera. De esa forma, cuando queramos hacer un histórico de todas las veces que se ha ido modificando ese archivo, vamos a tener todos los archivos que se han ido subiendo para ese documento. Entonces procedemos a ejecutar nuestra query. Nos aseguramos de que nuestra base de datos esté indicada en este espacio. Seleccionamos nuestra primera tabla categoría, le damos F5. Seleccionamos nuestra tabla documento y presionamos F5, y seleccionamos nuestra tabla archivo, presionamos F5. Nos aseguramos de que nuestras tablas han sido creadas correctamente en la carpeta tablas de nuestra base de datos Matilda. Si no le aparecen acá, damos clic derecho y le damos refresh. Correcto. Y ahora revisamos nuestro diagrama de base de datos. Si no le apareciese aquí las tablas que acabamos de crear, por ejemplo gestión, el esquema gestión y el esquema catálogo, simplemente dan clic
en la opción refrescar. Seleccionamos todas nuestras tablas, aquí le damos cerrar y nuestro diagrama de base de datos nos quedaría de la siguiente forma. Tenemos una tabla catálogo que va a ser el catálogo de todas las categorías, el cual según nuestra lógica por el momento no va relacionada directamente a la categoría que tenemos aquí en nuestra tabla documento. ¿Por qué? Porque este documento podría pertenecer a muchas categorías, pero como queremos aplicar una lógica de búsqueda por un campo de texto donde vamos a ir separando por comas todas las categorías a las que pertenece este documento que se está registrando. Por ejemplo, si nosotros tenemos una categoría llamada Memorandums, nosotros vamos a seleccionar Memorandums y nosotros vamos a ir a buscar la palabra Memorandum esté contenida en nuestro campo categorías, el cual regresará como resultado todos los documentos que estén asociados a la categoría Memorandum. Dicho esto, ahora nos vamos a ir a nuestro proyecto en Visual Studio 2022 y vamos a implementar la plantilla LTE2, que es esta de acá. Aquí tenemos la plantilla Amin LTE2. Para buscarla, nosotros vamos a irnos a Google y vamos a escribir Amin LTE2 y nos va a aparecer en el primer resultado de nuestra búsqueda. Damos clic y ahí la tenemos. Esta plantilla tiene varias bondades. Por ejemplo, tiene un elemento que nosotros vamos a estar utilizando en nuestro formulario, que es la selección múltiple. Este elemento lo vamos a utilizar cuando estemos seleccionando todas las categorías a las que pertenece el documento que estemos registrando. Ahora vamos a abrir nuestro Visual Studio 2022 en modo administrador. Damos clic derecho, abrir como administrador y seleccionamos la solución de nuestro proyecto de administración de documentos. En la descripción de este video voy a dejar el enlace para que ustedes descarguen la plantilla que vamos a estar utilizando. Vamos a dar clic derecho y vamos a extraer aquí. Una vez teniendo esta carpeta de la plantilla, vamos a copiarla, vamos a irnos a nuestro proyecto, vamos a seleccionar nuestra capa de presentación y le vamos a dar clic derecho, abrir en el explorador de Windows. Seleccionamos y aquí vamos a pegar nuestra plantilla. Una vez copiada nuestra plantilla, vamos a regresar a nuestro proyecto en Visual Studio 2022. Vamos a seleccionar nuestra capa de presentación y aquí le vamos a seleccionar, vamos a darle clic derecho y vamos a indicar que sea nuestro inicio de proyecto, figurar como proyecto de inicio. Aquí vamos a habilitar que muestre todos los archivos ocultos. Vamos a seleccionar nuestra carpeta de la plantilla y vamos a irnos a la carpeta HTML. En la carpeta HTML ustedes van a encontrar un archivo que se llama plantilla. Vamos a copiar desde aquí, desde el inicio donde dice el doctype, seleccionamos todo hacia abajo, copiamos en nuestro proyecto capa de presentación, vamos a dar clic derecho y vamos a agregar un nuevo elemento y vamos a seleccionar Webform Master Page o plantilla y aquí vamos a cambiarle el nombre y le vamos a llamar plantilla y damos clic en agregar. Aquí vamos a seleccionar desde el doctype hacia abajo y vamos a pegar lo que tenemos en memoria. Aquí ustedes se van a encontrar con ya todas las referencias indicadas a la carpeta Team, que es la carpeta de nuestra plantilla, y damos clic en guardar. Para verificar que nuestra plantilla ha sido correctamente instalada en nuestro proyecto, vamos a dar clic derecho en nuestra capa de presentación y vamos a agregar un nuevo elemento que sea un webform con página maestra o plantilla. Aquí le ponemos el nombre, podríamos ponerle el nombre de escritorio, le damos a agregar y aquí nos permite seleccionar la plantilla que tenemos en este momento. Damos clic en OK. Aquí podemos agregar un H1 con la leyenda sistema de gestión de documentos y damos clic en correr. Tenemos nuestra plantilla correctamente funcionando. Podemos darle alto acá y podemos crear nuestras páginas de nuestro proyecto. Vamos a agregar una carpeta o llamada gestión, la carpeta llamada gestión, donde vamos a agregar el formulario para el registro del documento. Dentro de la carpeta gestión vamos a agregar un webform con página maestra, el cual le vamos a llamar WF Document, que va a tener la apariencia de nuestra plantilla. Damos clic en OK. Aquí podríamos agregar H1 con la leyenda registro de documento. Damos clic. Ya con la plantilla implementada correctamente en nuestro proyecto, vamos a empezar a trabajar con nuestra capa de entidades, con nuestra capa de datos y con nuestra capa de negocios para realizar la conexión de nuestra base de datos con nuestro proyecto. Así que ahora regresamos a nuestro Visual Studio y le damos en detener. Vamos a seleccionar nuestra capa de datos y vamos a darle clic derecho, agregar referencia. Nuestra capa de datos va a estar referenciada con nuestro proyecto